Bueno, muy bien. Permítanme saludarles. Buenos días para todos y todas. Es un placer para mí estar con ustedes en este día. En nombre del doctor Javier Méndez, director general del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado en Venezuela, queremos darle la más cordial bienvenida a este encuentro sincrónico del Seminario de Filosofía de la Ciencia. Conversábamos en un primer encuentro sobre los retos profundos que tenía la filosofía de la ciencia y yo quería referirme en este día quizás a unas notas que pudiesen a ustedes orientarlos en función de preparar las producciones venideras, ¿verdad? Entonces, bueno, fundamentalmente quisiera que hoy analizáramos el desarrollo histórico de la filosofía de la ciencia desde una postura no eurocéntrica. Esto implica deconstruir lo que históricamente se nos ha enseñado que es la partida del conocimiento, que es la génesis del conocimiento académico y científico que conocemos, y en un segundo momento analizar los planteamientos actuales de la filosofía de la ciencia desde el sur. Con este sur me refiero a un sur no geográfico, me refiero a un sur de poder, queriendo identificar con este sur al estilo de Boaventura de Sousa Santos a los países más excluidos eh, y dominados quizás por esta visión eurocéntrica que intentaremos en la primera parte de construir. La temática que abordaremos hoy de manera somera, por supuesto, por el tiempo, va desde la filosofía antes del helenocentrismo, si existía alguna visión científica y alguna visión, por supuesto, en lo correspondiente a estas dos maestrías que ustedes están haciendo, que tienen que ver con el tema educativo, si había institución, por ejemplo, educativa en ese momento. Muy La, buenos fi- la días. filosofía helenocéntrica en un segundo momento, la filosofía renacentista y la conquista del Atlántico en el siglo XV, a finales del siglo XV, y lo que vendría a ser una filosofía contemporánea, primero desde Europa, criticando Europa, y luego lo que nos ubicaría a nosotros en las epistemologías del sur y una visión más latinoamericana. Quisiera decirles que pueden encender sus videos y por favor colocar en silencio sus audios y entonces pudiésemos empezar a dilucidar algunas cosas. Pueden hacer las respectivas interrogantes o intervenciones al final de mi presentación. Muy bien, partimos este análisis desde respetar más de 3.000 años de desarrollo académico intelectual por diversas culturas que van desde Asia, específicamente la gran cultura china, desde África, la antigua Mesopotamia, la gran cultura hindú y las grandes culturas mesoamericanas, por supuesto. En todas ellas encontramos muestras de lo que fue un amplio desarrollo científico, instituciones y comunidades del pensamiento, muchísimo antes de lo que se nos ha presentado en los libros de historia de la filosofía de las ciencias y de muchas otras cosas, incluso los libros de texto con los que le enseñamos a nuestros estudiantes en todos los niveles educativos. Entonces, de un momento para otro, aun cuando respetemos todo eso, debemos concebir que de un momento para otro nos dejan fuera, centrando todo el inicio, desarrollo y sostenimiento actual en lo que fue hecho por la Europa occidental. Para poder desentrañar esta maraña epistemológica e histórica, nos proponemos situarnos en revisar la universidad moderna, la educación moderna, la escuela moderna, la ciencia moderna, cómo deconstruirla y comenzar a pensar con nuestras propias cabezas
que a mi consideración aún están colonizadas, por supuesto. Entonces, la institución educativa en su concepción actual es producto de la evolución de instituciones creadas fundamentalmente en Europa Occidental. Las instituciones de mayor desarrollo académico, lo que hoy día vendríamos a considerar las universidades, son producto de lo que se hizo en Bolonia, en Salermo, en Oxford, en Salamanca, en Cambridge. Es decir, la visión corresponde con la evolución de esas instituciones. En sus inicios vinculadas directamente con la Iglesia Católica o con los poderes monárquicos, luego vinculadas con las iglesias que surgen de la Reforma en la Iglesia Católica, pero siempre caracterizadas por la dependencia y la reproducción de un pensamiento único, dominante. Entonces, avanzando en el tiempo, destaca que la evolución de las instituciones educativas eh, corresponde con diversas concepciones desde sus principios. Diversas concepciones que van desde la evidencia de inexistentes conceptos únicos de lo que ha de ser una institución educativa, sino que dependiendo dónde se iban gestando, se iban concibiendo de acuerdo a las necesidades que éstas tenían, ¿no? Entonces, la universidad, la institución educativa, la forma de hacer ciencia que se genera luego, implica que tiene elementos de varios modelos que se venían gestando hasta ese momento, pero había una prevalencia profunda en un elemento pragmático de hacer la ciencia. En este orden de ideas, las funciones del conocimiento científico, las funciones de hacer ciencia, fundamentalmente las que se ven en espacios académicos en la época medieval, tenían una falta de lo que hoy día debería asumirse como la demanda fundamental que deben tener esas instituciones, porque un nuevo sistema eh, académico, científico, un nuevo sistema educativo, eh, implica que debe estar no solo al servicio del pueblo, sino que le debe pertenecer al pueblo donde se desarrolla, como un instrumento valioso para su liberación y la construcción de una vida digna y de espacios estatales soberanos, ¿no? Estas son las tareas fundamentales que debe tener los espacios educativos y los espacios académicos. Tal situación implica que la institución educativa, con su entorno en procesos de interacción para generar transformaciones positivas en la participación protagónica, para generar cambios en la producción de conocimientos como resultado de la apertura de la integración de la academia, valora condiciones de igualdad y de conocimientos de la realidad, ¿no? Quisiera partir entonces de que la filosofía antes del etnocentrismo surge porque hay un agotamiento epistemológico, teórico, político, llamado norte global. Al principio le decía que el sur que íbamos a ver no nos referíamos a un sur geográfico, sino más a lo que Boaventura de Sousa Santos concibe en términos de que el sur y el norte son siempre metafóricos. Entonces nos referimos a un sur global y a un norte global. En el agotamiento epistemológico al que declaro es un agotamiento epistemológico, teórico, político, práctico, técnico del norte global. Desde hace 5 siglos, el norte global, al menos a nosotros, los de América Latina, nos enseñó a hacer cosas como a ellos les parece, nos enseñó a resolver los problemas como a ellos les parece. Y hoy día vemos cómo hay una crisis que incluso las instituciones del norte global, llámese el norte global, Europa, Norteamérica, eh, parece que no funcionaran.
Entonces se observan algunos resurgimientos en espacios geográficos como el de América Latina, en espacios como África, como India, como China, que van recreándose desde sus movimientos sociales y van reclamando el espacio que históricamente tuvieron antes de que el helenocentrismo se implantara como modo de ver la filosofía, de hacer ciencia y de concebir el acercamiento al conocimiento. Esta crisis del norte global nos permite al sur global también, no geográfico necesariamente, pensar en diversas variantes epistemológicas desde nuestras realidades diversas, multiétnicas y pluriculturales. Para esto es necesario que el sur se convierta en un sujeto epistemológico, porque hasta ahora el sur lo que ha sido es un objeto epistemológico, un objeto de ciencia para el pensamiento justamente eurocéntrico, ¿no? Que nos enseñaba Arthur. Entonces pudiésemos ver algunas cosas de cómo pudiésemos criticar el etnocentrismo, cómo pudiésemos desmentirlo, quizá, cómo pudiésemos juzgar con una mirada crítica y dudosa de la historia de la filosofía de la ciencia, que no fue Europa el centro del conocimiento y que los grandes avances que se nos han presentado en la historia del conocimiento no son necesariamente europeos. Un ejemplo fundamental, por ejemplo, el nacimiento de las ciencias sociales. Han sido un instrumento para demostrar que los países del norte global no están en condiciones de representarse a sí mismos. Por ejemplo, ¿quiénes son los fundadores de la sociología? Históricamente se nos ha enseñado que Durkheim, que Max Weber, que Marx son los fundadores de la sociología. Más bien deberíamos pensar si Ibn Haldun, un pensador del siglo XIII, en Túnez, ya había dado todos los principios de las ciencias sociales, fundamentalmente de la sociología, tratados que en el siglo XIX, por ejemplo, hay traducciones que leyeron los europeos y luego ellos implantan lo que conocemos como la sociología moderna. Entonces, repensarnos epistemológicamente implica sentir el mundo como nuestro, desde América Latina. Estudiar el mundo como si estuviésemos en nuestra propia casa. Esto fue lo que el colonialismo evitó, prohibió, negó. Y el espacio educativo en todos sus niveles, la escuela primaria, lo más básico, el bachillerato, las universidades, lo que han hecho es registrar y reproducir ciertos conocimientos, muchos de ellos que no son ciertos, y lo hemos implantado en la cabeza de todos. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que fundamentalmente pretendo exponer hoy? Vamos a exponer 5 categorías de análisis, entre las cuales vamos a deconstruir la filosofía helenocéntrica y que nos lleve a los grandes retos que tiene la filosofía fundamentalmente del sur global, y en esto juega un papel interesantísimo América Latina y el Caribe. Hay que luchar con las formas de dominación que el colonialismo ha naturalizado, como el conocimiento eurocéntrico occidental, el patriarcado, la negación de las diferencias, la negación del conocimiento no científico, por ejemplo, que en nuestras comunidades y en nuestras sociedades hay tanto, el desarraigo cultural implantado. Nosotros desde América Latina no nos leemos, nos desconocemos, no nos respetamos ni siquiera, ¿no? Para nosotros, nosotros mismos no somos valiosos. Eso ha creado un desarraigo cultural, el mismo esclavismo, el racismo aún presente, nos ha hecho sentir incluso hasta vergüenza étnica. Nosotros nos consideramos muchas veces menos que los demás y menos que otros continentes. Yo quiero resaltar que todo eso ha sido implantado, y entonces esas son las cosas
que nos tenemos que empezar a quitar y que hace falta un reconocimiento de lo diferentes que somos y no podemos ser solo diversos y diferentes, sino que hay que articularnos entre los diversos en espacios como América Latina y el Caribe, por ejemplo, para comenzar a pensar de manera distinta, ¿no? Entonces, proponernos pensantes de América Latina hace indispensable hacer una revisión de lo que un movimiento de pensadores actualmente en América Latina, liderizado por personas como Enrique Dussel, está planteándose como vuelta de tuerca para generar un conocimiento alternativo de las alternativas planteadas ante el conocimiento colonial. Estos planteamientos serán abordados en 5 categorías de análisis, como yo les había dicho. Primera categoría de análisis, el giro decolonizador. Es un giro fundamentalmente epistemológico. Sus antecedentes son el boom literario del siglo XX, la teoría de la dependencia de mediados del siglo XX, fundamentada principalmente por estudiosos que estaban en la CEPAL entre la década del 50 y del 60, que hicieron cosas interesantísimas. eh, y lo que se conoce como la filosofía de la liberación. Fundamentalmente, en el siglo XX, desde lo que hacían los mexicanos, liderizados por Leopoldo Sea, pero que pudiésemos decir que viene desde unos años antes. El punto de partida esencial es revisar los planteamientos de personajes de la CEPAL, como los que le venía comentando, por ejemplo, como Aníbal Quijano, quien a pesar de proponer la colonialidad del poder, el modo de categorizar la colonialidad de América Latina, no fue la clase social. Eso es un punto de partida fundamental. No es la clase social lo que nos marca la colonialidad de nuestro continente, y por eso de nuestras formas de pensamiento, sino lo que marca la colonialidad en América Latina es la raza. Es decir, que la colonia nos considera inferiores desde hace 500 años y eso sigue marcando la colonialidad en múltiples aspectos en nosotros, ¿no? Es fundamental comprender para empezar a quitarnos esa visión de la cabeza que categorías de análisis planteadas en Europa fueron planteadas años antes en América Latina. Por ejemplo, François Lyotard, que ustedes por supuesto lo han leído, cuando escribe La condición posmoderna, la palabra posmodernidad, Lyotard la escribe en el 79, el libro de La condición posmoderna, en 1979, pero a mediados de los 70, unos 3 años antes, ya filósofos de América Latina habían pensado, por ejemplo, en el concepto de posmodernidad. Eso es un enclave fundamental. Un segundo con categoría de análisis, una segunda categoría de análisis, es lo que respecta a cómo construir desde el sur global un nuevo método filosófico y no quedarnos simplemente con lo que nos fue enseñado por Europa como método filosófico único. A diferencia del pensamiento meramente literario, el pensamiento latinoamericano propone desde mediados del siglo pasado, desde la década 60, más o menos del siglo pasado, una filosofía propia para los latinoamericanos, la filosofía de la liberación. Anticipa esta filosofía planteamientos decoloniales como los que se pueden encontrar en Edward Said, por ejemplo. Les decía que este tipo de filosofía anticipó entonces muchas de las cosas que luego se proponían en otros continentes. Hasta metodológicamente, la dialéctica ha sido el método implantado, pero desde América Latina se han propuesto nuevas formas y métodos de interpelar el conocimiento, de irrumpir en lo que es el pensamiento colonial y de presentar, por supuesto, vinculaciones con el otro, ¿no? Desde principios de alteridad. Una tercera categoría que deberíamos revisar
es lo que pudiésemos nombrar como una crítica a la modernidad y al eurocentrismo. Un pensador epistemólogo norteamericano, Stephen Toulmin, afirmaba que Descartes y Newton fueron en su juventud los pilares del pensamiento y de la racionalidad pura. Pero a finales de los años 60 se sintió él mismo incómodo con esta versión, al punto que en sus últimos escritos empezaba a dudar él mismo de lo que estaba diciendo. Pero es incluso en nuestra implantación. Nosotros lo que tenemos como método es el método cartesiano, y nosotros lo que enseñamos en nuestros liceos, por ejemplo, para los que trabajan en los liceos, nosotros lo que enseñamos es física newtoniana. Estamos profundamente desarraigados, incluso con los avances del conocimiento, ¿no? Les decía que debe hacerse una crítica a la modernidad y que en principio, ¿cuál ha de ser esa crítica? ¿Cómo revisamos los aspectos propios de la modernidad? Es decir, cuando nos preguntamos, ¿cuándo comienza la modernidad? ¿Sería a partir del siglo XV, por ejemplo, como decía Habermas, que el descubrimiento de la imprenta de Gutenberg había sido el principio del nacimiento de la modernidad? O deberíamos revisar, por ejemplo, que Habermas se equivoca, que Tolman se equivoca y que la imprenta ni siquiera es creada en el siglo XV por Gutenberg, porque unos 600 años antes los chinos ya imprimían papel moneda. Es decir, la imprenta no es una invención europea, la imprenta es una invención china. Imprimían papel moneda 600 años antes de Gutenberg. Habermas también dice que el origen de la modernidad es el Renacimiento, y luego plantea dos momentos históricos. Él dice, el origen de la modernidad es el Renacimiento, luego la Reforma y luego la Ilustración. Por tanto, el origen de la modernidad va a determinar qué es la modernidad, y por eso, si vamos a criticar, por ejemplo, lo que se ha instalado como pensamiento moderno, que es el pensamiento que nuestras instituciones educativas reproducen en todos sus niveles. No me refiero solo a la universidad como institución que promueve el conocimiento, me refiero también a lo que reproduce la escuela y a lo que reproducen nuestros liceos, pues para hablar coloquialmente como institución. El origen de la modernidad va a determinar qué es la modernidad. Si la modernidad contiene el yo pienso cartesiano, ¿verdad? Antes de ese yo pienso está el yo conquisto. Es un yo práctico que se hace ontológico. Es decir, antes de la conquista del Atlántico, no estaba el yo pienso cartesiano. El yo pienso cartesiano viene luego de la conquista del Atlántico. Entonces, América Latina es un punto fundamental en la deconstrucción de lo que nosotros consideramos es modernidad y pensamiento moderno, ¿no? La modernidad como fenómeno cultural global desde un punto de vista epistemológico es el comienzo del eurocentrismo. ¿Por qué es el comienzo del eurocentrismo? Porque los mismos europeos no eran eurocéntricos. Los europeos consideraban que el centro del poder científico, tecnológico, económico eran los árabes. Y eso lo podemos ver en la época medieval, pero también muchísimo antes. Por ejemplo, en la política, Aristóteles dice, todo nuestro conocimiento viene de Egipto. Él está aceptando que no es Macedonia ni es Grecia, que no son los helenocéntricos, el punto fundamental de partida del conocimiento. Pero en el medioevo podemos ver varias cosas. Por ejemplo, cuando nos enseñan el recorrido de la historia, Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna, Edad Contemporánea
esa edad media no es para todo el mundo. Nos la quieren implantar como panorama universal, pero la edad media significa la edad media europea, el oscurantismo europeo, el medioevo europeo. Entonces, para el momento del Renacimiento europeo, Europa no era el centro del poder científico, político, tecnológico, eran los árabes. Eso es un punto fundamental. Es decir, cuando afirmamos que el origen de la modernidad tiene que ver con el yo conquisto europeo, es porque solo la conquista del Atlántico en 1492 le permite a Europa conquistar un territorio y empezar luego, por supuesto, a conquistar los territorios que hasta ese momento eran el centro del conocimiento mundial. Entonces, eso es una cosa fundamental. Por ejemplo, ¿dónde está el origen de la modernidad? El origen de la modernidad está en la conquista del Atlántico a finales del siglo XV y en todo lo que eso implicó como implantación de un solo conocimiento, de un conocimiento dominante y de un conocimiento único con ciertas características que por supuesto nos dejan a nosotros, los de América Latina y el Caribe, fuera de la historia, ¿no? Nosotros reclamando por nosotros, pero deja a otras partes del mundo identificadas en ese sur global. Hay una visión histórica entonces y económica que permite hacer filosofía desde una metodología desconocida del método filosófico que comúnmente se viene dando. ¿Eh? Y es eso, desconocer cómo se ha implantado que el centro del conocimiento es Europa sin más ni más, sino reconocer que hay unas características propias que permitieron a Europa, a partir de la conquista del Atlántico, hacerse de un poder, pudiésemos decir que casi universal. Sí, se equivocan muchísimos. Esa equivocación, por ejemplo, de que Europa es el centro del conocimiento desde siempre, es incluso una equivocación que siguen cometiendo filósofos y pensadores en pleno siglo XXI, ¿no? Otra categoría de análisis de lo que estamos tratando hoy es cómo hacemos entonces una nueva visión de la historia, ¿verdad? Y deberíamos empezar por reconocer que Hegel, más allá de Kant, y aún más allá, por ejemplo, de ilustradores como Montesquieu y como Voltaire, muestran una nueva historia mundial. Todas sus lecciones, la estética, la historia universal, la historia de la filosofía, la historia del derecho, fueron hechas con una descripción de un esquema histórico. Y el esquema histórico es el que les estaba comentando. Es decir, si ustedes le pudiesen preguntar a todos sus compañeros de trabajo, a todos sus estudiantes, los que dan clase en universidades, a todos sus estudiantes en bachillerato, ¿cuándo han visto ellos que se trate la historia de una manera distinta que con el esquema de edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea? Ninguno lo va a decir. Pero les comento algo, no siempre fue así. Esa forma de enseñar la historia es a partir del siglo XVIII implantada por los románticos alemanes. Es decir, no se enseñaba la historia así. No hay una historia universal. Hay una historia del mundo que tiene intervención de diversas culturas, cada quien en sus contextos y cada quien en sus tiempos, ¿no? Y entonces esto es fundamental que lo recuperemos porque en pleno siglo XV, XVI e incluso XVII, Europa para nada era el centro cultural. El centro cultural todavía era los árabes del norte. Fundamentalmente el centro cultural era Egipto, hasta algunos siglos atrás. Y Martin Bernal sostenía que el origen de la antigua civilización griega hundía sus raíces en el antiguo Egipto. Y lo que les comentaba antes, Aristóteles decía, todo nuestro conocimiento proviene de Egipto. Entonces, esta teoría ha sido bautizada como el antiguo modelo
¿no? Revisado, basado en el reconocimiento que los historiadores clásicos hacían de su herencia egipcia y fenicia incluso. Recordemos que las grandes ciudades no estaban al norte del Mediterráneo, estaban al sureste del Mediterráneo y eso tiene que ver mucho más con un desarrollo del Indostán que con un desarrollo de lo que hoy conocemos como Europa, ¿no? Entonces, todo esto que hemos dicho aquí está en contraposición con lo que se nos ha enseñado en los libros de historia, con lo que se nos ha enseñado en los libros de filosofía y con lo que se nos ha enseñado que es el desarrollo natural de la filosofía de las ciencias, que siempre vemos el punto de partida Grecia. Y entonces si vamos a estudiar filosofía, el punto de partida es Platón, Aristóteles, Sócrates. Es más, el punto de partida es teóricamente y linealmente Sócrates, Platón y Aristóteles. Y entonces es un mal punto de partida. Nosotros tenemos que derrumbar el etnocentrismo que se nos fue implantado, el eurocentrismo que nos fue implantado y empezar a pensar con nuestras propias cabezas y caminar con nuestros propios pies desde nuestros contextos, en este caso latinoamericanos, ¿no? Entonces, a comienzo del siglo XIX, como le venía diciendo, los románticos alemanes empiezan a agregar toda una pretensión y a implantar toda una pretensión de que Europa fue el centro del conocimiento. Bueno, al punto que Hegel decía que toda la historia del pensamiento universal viene de Oriente, tiene a Europa como centro, decía. Entonces, es por eso que justifican las antiguas culturas, todas orientales, Europa como centro, nosotros desaparecemos, porque incluso cuando nos muestran el mapa, lo que nosotros conocemos como un mapa mundi, este, nos enseñan que Europa está en el centro y que lo que conocemos como América está retirado para el más allá del occidente europeo, ¿no? Entonces, es como la forma incluso de mostrarnos de manera simbólicas, gráficas, que nosotros estamos fuera de lo que se conoce como el centro cultural, el centro científico, el centro del pensamiento y por supuesto el centro económico de las cosas. Una categoría más que vale la pena revisar es la gestación de una nueva política. Desde los planteamientos de Hobbes hasta Habermas, contienen una filosofía política para la dominación. Contienen una filosofía que es la negación del hecho político ocurrido en la periferia global, a la cual pertenecen contextos geográficos como América Latina y el Caribe. Entonces, de construir esta filosofía política implica revisar, por supuesto, qué es el poder. Y por eso es que ustedes ven, por ejemplo, en el plan, cómo valdría la pena buscar lo que para Michel Foucault es la revisión del sujeto, el reencuentro de las nuevas subjetividades y por supuesto la revisión de lo que es el poder. Redefinirlo, redefinir el poder, implica deconstruir el concepto de poder como dominación, en tanto que el poder es lucha y conflicto de fuerzas, no dominación del uno sobre el otro. Poder político es libertad de vida. El poder político está profundamente permeado por la pulsión freudiana, ¿ves? O la voluntad de vivir nietzscheana. Entonces, es fundamental hacer eso. Para finalizar, ¿hacia dónde debe ir entonces la institución educativa? ¿Cuál es el reto? ¿Qué cosas hacer diferente? Y que esto le sirva tanto para ir cerrando las producciones de este seminario,
como para lo que respecta a pensar en sus proyectos de investigación en estos programas de maestría, por ejemplo. La institución educativa fundamentalmente debemos pensarla como una comunidad. Y si es una comunidad que transmite el conocimiento cultural, entonces la comunidad educativa debe estar compuesta de los que más saben. El pensamiento crítico en las comunidades educativas supone una revisión de las ciencias sociales, supone una revisión también de las ciencias humanas, pero también supone una relación de lo que acostumbramos a llamar ciencias duras o ciencias puras. Esas ciencias también hay que revisarla, porque plantean abstracciones, no conocimiento real. Para que esas ciencias planteen conocimiento real, tienen que plantear conocimiento con sensibilidad de uso y, por supuesto, permeadas por la ética y por los valores sociales. Es acá donde el pensamiento más llegado a lo transdisciplinario juega un papel esencial en la revisión de lo que son nuestras instituciones educativas. Abordar la sociedad en su conjunto de manera compleja. El fondo del asunto realmente es que la institución educativa en todas sus dimensiones, en todas sus modalidades, en todos sus niveles, científicamente hablando, es colonial todavía. Y una de las formas de descolonizar la institución educativa es revisar lo que se ha concebido como episteme de nuestros espacios educativos en todos sus niveles. Es discutir la episteme. Si la institución educativa por definición es un centro de construcción y producción de conocimientos, entonces uno de los ejes fundamentales para repensar la institución educativa es repensar la investigación. En todos los niveles, repito, quiero recalcar esto, no me refiero únicamente a los niveles universitarios, al cuarto y quinto nivel de estudios, no. Me refiero incluso a lo que se hace en la primera escuela. Uno de los ejes fundamentales es repensar la relación con el conocimiento, repensar la investigación que hacen nuestras instituciones educativas. Esto tiene que ver más con lo que se fomenta, más se aplica, más se desarrolla y más se incentive en el ámbito de la institución educativa en todos sus niveles, tanto en profesores como en estudiantes. No saco a nadie acá, recuerden, comencé diciendo que la institución educativa es una comunidad, o al menos eso debe serlo para nosotros. No hacer investigación en nuestros niveles educativos, quedarnos simplemente en el dar clases, en no criticar el conocimiento que enseñamos, es promover una institución educativa reproductora y repetitiva de un conocimiento que estamos aceptando sin ningún juicio de valor. Y eso es algo que nosotros no nos podemos permitir. Un eje fundamental en la descolonización del pensamiento lo asociamos directamente con la transformación de las instituciones educativas y de la forma en que éstas ven la ciencia y en la forma en que éstas ven la relación reflexiva que tienen con el conocimiento. Tenemos que crear conocimientos que se ajusten a nuestras realidades, que sean conocimientos contextualizados, que sean conocimientos y teorías desde nuestras propias realidades. No es que haya que rechazar el conocimiento producido por otras culturas y en otros continentes. No estoy diciendo eso, pero hay que tomarlo con mirada crítica. Eso sí que hay que hacerlo. No hay que reproducirlo porque sí. Hay que tomarlo, verlo, revisarlo con ojo crítico y por supuesto lo que nos sirva contextualizarlo. Pero fundamentalmente deberíamos desde el sur global estar produciendo conocimiento desde nuestras propias realidades y desde nuestros propios conceptos. Es un campo autorreflexivo, pues la institución educativa debe intentar analizar las condiciones de posibilidad
para remontar los obstáculos que nos ha puesto la historia. Eso es fundamentalmente lo que hay que hacer. Y hay demandas de transformación educativas en todos los niveles. Nosotros tenemos, como conversábamos en una clase anterior, grandes problemas globales. ¿Cuál es el papel, por ejemplo, de la filosofía de la ciencia para esos grandes problemas globales? ¿Y cuál es el papel nuestro de ustedes, revisarse cada uno, preguntarse cuál es el papel mío como maestrante o cuál es el papel mío como educador y educadora? ¿Cuál es el papel de mi institución educativa? ¿Qué papel voy a jugar? ¿Voy a jugar un papel protagónico de hacer creación y recreación o voy a jugar simplemente un papel reproductor y repetitivo de lo que me han dicho que es el conocimiento, ¿no? Entonces, una decolonización epistemológica, para cerrar, es una crítica a la ciencia eurocéntrica y norteamericana, del norte global. ¿Quién ¿Quién conoce otra forma de hacer ciencia que no sea lo que nos han dicho las grandes potencias? Ninguno. Fundamentalmente no existe. Y eso es fundamentalmente, valga la redundancia, lo que debemos nosotros empezar a hacer. Se debe tener como exigencia en este transitar la transformación de las instituciones educativas. Dejar de ser colonias mentales, empezar a pensar lo propio, empezar a pensar desde nuestros contextos, desde nuestras comunidades, con nuestra gente. La institución educativa en todos sus niveles debe preguntarse qué hacer diferente a lo que se viene haciendo. Y entonces su respuesta será crear una ciencia útil para las comunidades, para los pueblos, para la gente más cercana. El orden vigente es positivo, pero para destruir ese orden vigente debemos situarnos en lo negativo que ese orden vigente tiene. El caos, la negación de la afirmación. Ese nuevo orden debe plantear sin duda alguna una nueva forma de hacer filosofía y una nueva forma de hacer educación. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Queda un espacio para un par de interrogantes o para un par de intervenciones rapiditas, porque ya casi que me comí todo el tiempo que estaba dispuesto. Quiero escuchar dos apreciaciones si alguien las tiene por ahí. Muchísimas gracias. Diego, Profe, Diego, adelante, Diego. Profe, tanto que una apreciación o una intervención, eh, quisiera de manera rápida que de pronto nos explicara un poco el tema de los trabajos que tenemos pendientes con usted, porque hemos tenido inconvenientes con otros profesores al momento de entregar los trabajos y quizás las explicaciones no han sido completas y al momento de entregar los trabajos son devueltos porque no cumplen con las características del trabajo como tal. Entonces, me gustaría que de pronto, de manera rápida y clara, nos diera una explicación de qué es lo que usted como tal quiere para el trabajo, profe. Fíjense, ya deberían estar entregando o haber entregado los primeros compromisos que tienen que ver al menos con un análisis crítico en la primera unidad. Ese análisis crítico consta de 3 a 5 cuartillas de producción, me refiero a páginas, 3 a 5 páginas, de lo que ustedes pudieron percibir en la primera clase que tuvimos. Luego de lo que fue la primera parte de este encuentro, ustedes deberían hacer unos organizadores gráficos. Fundamentalmente son esquemas que los dejo a su libre consideración. Pueden ser simplemente esquemas, pueden ser mapas conceptuales, mentales, pueden ser redes semánticas. Eso lo dejo a su consideración donde ustedes, por ejemplo, revisen
la filosofía de las ciencias antes del etnocentrismo, antes de lo que se produjo en Grecia, y luego toda la filosofía eurocéntrica. Para la tercera unidad, si no me equivoco, tienen un ensayo que fundamentalmente me gustaría que abordaran cuestiones propias de lo que fue tocado hoy, ¿verdad? También en 5 páginas máximo. Todas esas cosas son individuales. Si bien ustedes deben dar sus apreciaciones personales, no sé si ese es el caso de por qué les fueron devueltos algunos trabajos, sus apreciaciones personales, ustedes deben justificar teóricamente lo que están diciendo, ¿no? Y para eso, bueno, se les deja algún material bibliográfico base que no es el conocimiento absoluto. Ustedes pueden hacerse de otros materiales, pero sí que tomen en cuenta el dominio del material básico que le colocamos. Y la última es un foro que se hará por la plataforma, pero que ese no está aperturado, sino que yo lo aperturaré en sus fechas. Si han tenido alguna dificultad, bueno, ustedes me lo dicen. Luz Estela Ok. Rojas está pidiendo la palabra. Buenos días, Lo que yo sí le profesor. pido es que seamos breves porque estoy a punto de entrar a otra clase. Buenos días, profesor. Con respecto a la información que nos estaba dando, usted dice que los trabajos deben ser individuales, pero en plataforma dice que también podemos presentarlos en pareja. Y con respecto al organizador gráfico, usted nos deja un link en el cual nos podemos apoyar para realizar el organizador. No sé si los demás compañeros tienen el mismo inconveniente, pero el link no me abre para poder mirar la información. Perfecto. Yo logré descargar el Yo libro. lo puedo adjuntar nuevamente. Lo que pasa es que la plataforma permite un peso concreto de los archivos. Y ese archivo lo cargo en link porque es un poco más pesado que lo permitido. Pero lo puedo adjuntar nuevamente. Ahora bien, si alguien tiene el libro ya descargado y se lo puede pasar a ustedes, aunque voy a tratar, por ejemplo, de dejarlo en el grupo de WhatsApp, yo creo que por ahí también, ¿no? Podemos. Ok, profe. Y sí, Luz, Profe, tiene razón, podemos hacerlo en pareja. Ok, profe. profe, pido Sí, la palabra. Dentro de la plataforma hay una parte donde hace referencia a unos artículos. No sé si a los demás compañeros le ha pasado, pero cuando le doy en esa opción me dice que no estoy matriculada en ese curso. Entonces, por favor, quiero que me aclare esta ¿en parte. cuál? ¿En el A mío mí también me ha pasado. o en otros? En la plataforma, en su módulo, usted coloca el material de apoyo donde debemos basarnos para hacer los trabajos y hay una parte que dice artículos. O sea, que una serie de artículos que nos pueden ayudar pero yo le doy ahí y me dice que no estoy matriculada en ese curso. Está en el módulo 2 y el módulo 3. Y no estoy Fíjese, equivocada. Jessica, A mí también me pasa lo fíjense, mismo. Jessica y todos los compañeros. Donde se tienen que incorporar es donde dice Jonathan Pernía. Sí, profe, pero dentro de su módulo de Jonathan Pernía usted coloca ahí unos artículos que yo creería que son estos documentos base para nosotros No, apoyarnos pero y le hacer explico, en la actividades. plataforma ustedes se pueden encontrar en la misma unidad con varios links, que ese que están señalando, por ejemplo, donde dice libro, no es mío. Tienen que entrar donde dice unidad 3, por ejemplo, en ese caso, ensayo profesor Jonathan Pernía, y ahí es donde van a encontrar el material adjunto que yo le coloqué. Ah, bueno, profe, gracias. Lo que Ujú. pasa es Sí, que nosotros lo otro es de otro, ahí justamente, en ese que están entrando. ¿Ves? Ese sí es el mío. Profesor, una pregunta. Edith Mosquera. Hola, Edith, ¿cómo estás? Cuéntame. Profe, mire, ya yo, pues con el favor de Dios, mañana ya yo le entrego o esta noche el organizador De gráfico. Lo que acuerdo. tengo, la duda que tengo es Sí. si el documento que usted nos facilitó, ese, basado en ese libro, es que nosotros hemos estado haciendo o vamos a hacer
el organizador Sí, gráfico. sí. Tiene que haber, Claro o está, tiene- se pueden apoyar en otras literaturas, pero pero también, escúcheme un momentico. Entonces, también entonces es que le van a vacunar a mi hermana ahora del COVID. ujú, Entonces, el tema es por qué nosotros no nos podemos apoyar en la historia de la filosofía desde la época antigua, como usted nos explicaba. no. Es tratar de delucidar qué cosa es el pensamiento helenocéntrico, qué cosas se hicieron antes de ese pensamiento y cómo se implanta el eurocentrismo. Pero es basado en ese documento que usted nos Sí, envió. sí. Ujú. Correcto. Bueno, así Fíjense, fue que yo lo hay entendí. otras personas Yo quisiera solicitando que el me den derecho de la- palabra. Yo les sugiero algo. Tengo otra clase ahorita, después de ustedes, pero de inmediato. Yo les sugiero, por favor, que si tienen alguna duda con lo que respecta a mi curso, me la dejen por el grupo de WhatsApp que tenemos y yo ahí gustosamente les, les doy la sugerencia. ¿Les parece? Ok, doctor. Dale. Ok. Ok, Que profe, tengan muy muchas buen día. gracias. Fue un placer. Cuídense mucho. Bendiciones. Gracias, profe.